Evangelio según Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. Dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti agradecidos por la bendición que nos das de congregarnos hoy en tu día. Hay hermanos, Señor, que por causas providenciales, por salud y por otras circunstancias, Señor, legítimas, no pueden congregarse, no pueden estar aquí con nosotros, Señor. Te pido igual que tu gracia y tu bendición esté con ellos, que guarden en sus corazones este día para ti. Y agradecidos estamos, Señor, y reconocemos que es tu gracia que nos permites estar en este lugar. Agradecidos, Señor, en nuestros corazones, y nos humillamos delante de ti, pidiendo entonces tu gracia, tu bendición, tu guía por medio de tu Espíritu Santo para poder entender, comprender tu santa palabra, tu voluntad para nosotros, y que vivamos para tu gloria. Bendice al pastor Luis en la ciudad de San Felipe. Bendícele, Señor, en el servicio que da ya a nuestros hermanos. Al hermano Alejandro Mirabal también, que está en otra iglesia ministrando tu palabra, bendíceles. Igualmente al hermano Luis Torrialba, que está de viaje. Señor, bendice a nuestros hermanos que tú has usado para el bien de esta iglesia, para la enseñanza en esta iglesia. Y ayúdame a mí, Señor, para poder enseñar el consejo, tu consejo, Señor, y que podamos ser edificados en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Existe una búsqueda prácticamente desesperada o desenfrenada de muchos cristianos y muchas iglesias hoy en día por ser relevantes, por ser actuales, por estar a la moda. Y eso se debe a que han abandonado el reconocimiento de que el evangelio, hermanos, es sencillamente incompatible con la mentalidad del mundo. Vuelvo a repetirlo. El evangelio es diametralmente opuesto y es incompatible con la mentalidad del mundo. En la iglesia primitiva, hermanos, cuando usted estudia la historia de la iglesia, desde Hechos y todo lo que ha ocurrido en la iglesia por todos los años, usted se ha dado cuenta que la iglesia ha sido relevante solo cuando ha permanecido fiel a la enseñanza de las Escrituras. Ahí ha marcado historia. La Reforma Protestante, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo marcó la historia, cómo fue relevante. De hecho, el mundo medieval cambia no solamente por la caída de Constantinopla, no solamente por el descubrimiento de América, por la imprenta de Gutenberg, también la Reforma Protestante moldeó mucho la cosmovisión europea, occidental. Así que cuando la iglesia se mantiene fiel a las Escrituras, es que es realmente relevante. En la iglesia primitiva, por ejemplo, se predicaba del Cristo crucificado. Y ese mensaje, como dijo Pablo en 1 Corintios, era piedra de tropiezo para los judíos. Era locura para los gentiles y piedra de tropiezo para los judíos. Hermanos, como creyentes hoy en día, en el siglo XXI, debemos recuperar esa osadía de la iglesia apostólica, de la iglesia cristiana primitiva. Vayan conmigo a Hechos capítulo 4.
Hechos capítulo 4. Note el tipo de oración que la iglesia en sus primeros años de conformada, luego del día de Pentecostés, le pide al Señor. Una oración de la iglesia al Señor. Pedro y Juan habían sido capturados, habían sido torturados por el Sanedrín judío y les dicen que no deberían predicar más de Jesucristo. Bueno, ellos dicen es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso los llevó a estar firmes, a ser fieles al Señor, y bueno, los soltaron. Cuando los sueltan, versículo 23, Hechos 4:23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, note esta oración en medio de la persecución, en medio de la hostilidad de los religiosos de ese tiempo. Dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra el Señor y contra su Cristo o su ungido. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Están reconociendo la soberanía de Dios en los hechos del Señor Jesús. Pero note que no están pidiendo, ¿verdad?, que ate al enemigo, ¿verdad?, que le pise la cabeza al diablo, ¿sí?, que huyan delante de ti todos esos espíritus. No están pidiendo eso. Están reconociendo la soberanía en esa aflicción. Versículo 29, viene la petición. Hay un reconocimiento de la soberanía y ahora viene la petición de la iglesia primitiva. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Que descienda fuego sobre ellos. No. Note. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Esa era la petición. No está pidiendo juicio imprecatorios para en este caso, el Sanedrín, los judíos. Está diciendo, Señor, danos valor, danos denuedo, danos osadía, danos valentía para ser fieles, para predicar, para seguir predicando tu palabra. Entonces, hoy en día hay un excesivo deseo de ser aplaudido por el mundo. De no sufrir el rechazo del mundo, de no sufrir la crítica, de no ser valorado, de no ser reconocido. Ahora los cristianos también es una generación de cristal ahora, ¿sí? Ahora los cristianos quieren, mira, es que yo soy chévere como tú. Entonces hacen todas las cosas en la iglesia, planean los cultos en la iglesia para ser atractivos, no para el cristiano, sino para el mundo. Ser atractivos, entonces hacen shows, hacen espectáculos. Todos los domingos son prácticamente un concierto. Entonces se enfocan más en la música, ¿verdad? En hacer un espectáculo, un opening, juego de luces, qué sé yo, gente saltando, haciendo piruetas, haciendo un espectáculo literalmente. ¿Por qué? Porque ellos quieren que el mundo los vea chévere. Rock cristiano, reggaetón cristiano, bachata cristiana, raspacanilla cristiana, salsa cristiana. Entonces, todo ahora le colocan el nombre cristiano para ser atractivos. Ahora buscan imitar producciones artísticas en el escenario de una iglesia, ¿sí? Con música y con escándalo. Los predicadores ahora están aterrados de tener
una mala imagen ante el mundo, no ante la iglesia, sino ante el mundo. Aterrados de que cuando los vean digan, ay, ahí va el pastor, ese pastor, el aleluya. No, ahora ellos quieren ser, oh, el pastor. Ahora estudian psicología, los pastores ahora estudian psicología para que vean, bueno, yo soy pastor, pero psicólogo. Porque quieren ser relevantes, quieren llamar la atención, quieren ser amigos, quieren ser compatibles. Ellos quieren encajar en el mundo. Están empeñados entonces en intentar hacer lo mejor que pueden para convencer al mundo de que no son aburridos, de que son también inclusivos, de que son también pluralistas, de que son también de mente abierta, que no están anclados en el pasado. La Biblia declara que ese tipo de mentalidad constituye almas adúlteras. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O eres amigo del mundo, te pareces al mundo, hueles como el mundo, sabes como el mundo, es del mundo. Pero no puede ser al mismo tiempo amigo de Dios. ¿Ok? Una cosa excluye a la otra. John MacArthur dice, nuestro Señor consideró, cuando habla de Juan capítulo 15, nuestro Señor consideró como correcto que el mundo despreciara a la iglesia. Lejos de enseñar a los discípulos, intentar ganar el favor del mundo, reinventando el evangelio para adecuarse a sus preferencias, Jesús expresamente advirtió que la búsqueda por esas aclamaciones mundanas son más bien características de falsos maestros. Buscar el aplauso, buscar la complacencia, la aclamación del mundo es eso. Mire, Juan capítulo 15, lo leímos al principio. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Versículo 19, ¿cuál es el núcleo de este asunto? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Este es igualito a mí. Pero como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa es la razón, porque somos ahora de Cristo, no somos del mundo. Entonces, ¿cuál es el tema de la mañana de hoy, hermanos? El problema del cristiano con la mundanalidad. El problema del cristiano con la mundanalidad. Estamos en esta serie de cosmovisión y pensamiento cristiano. ¿Queremos ser verdaderos cristianos? Sí. Usted acepta a Cristo, usted confía, usted deposita toda su esperanza solamente en Cristo para justificación de sus pecados. Y eso ocurre en un solo momento. Pero de ahí en adelante empieza un proceso que se conoce como la santificación. Es en ese proceso donde nosotros debemos batallar por tener una cosmovisión renovada. Una cosmovisión de la vida según Dios y no según el mundo. Por eso es que, ¿cuál es la razón del por qué la gente quiere ser tan relevante? Yo me acuerdo que cuando estaba en otras iglesias, entonces voy a confesar a aquellos que si ven una foto del pasado no se vayan a escandalizar. Pero formaba parte de un grupo de reggae cristiano, ¿sí? De reggae. Y entonces, ¿cuál era el propósito? Evangelizar por medio del reggae cristiano. ¿Y cuáles eran las influencias porque si teníamos que tocar reggae cristiano, o sea, si teníamos que tocar el género musical, el reggae, entonces, pues teníamos que tener las mejores influencias. Entonces, ¿en dónde están las mejores influencias? ¿Quién inventó el reggae? Bob Marley, toda esa gente. Y entonces eso era lo que nosotros escuchábamos para agarrar, así es que se toca, así, hay que hacer esto. Nota que agarrábamos patrones del mundo, ¿verdad? Y los santificábamos diciendo reggae cristiano. Al final, era dándole rienda suelta a nuestros deseos, a
nuestras preferencias musicales. Y esa es la mundanalidad, hermanos. Mundanalidad, o lo que es el mundo, para definir la mundanalidad, es todo lo relativo al mundo temporal. Es decir, la mundanalidad es la condición, estoy definiendo la mundanalidad. ¿Qué es la mundanalidad? Es la condición de preocuparse por asuntos de este mundo, especialmente en detrimento de las cosas espirituales. Eso es un pensamiento mundano. Es conformarse a la forma de pensar de este siglo, tener los mismos intereses del hombre que no tiene a Cristo, tener las mismas ideas, las mismas iniciativas, los mismos valores, las mismas formas de pensar, la misma forma de actuar como actuaría un no cristiano. Ese es un mundano. El creyente, hermanos, está llamado a amar al mundo, pero en el sentido de las personas, ¿verdad? Para predicarles el evangelio. Cristo no dice, ¿verdad? Debes odiar al mundo, pero dices, no debes ser amigo del mundo. Entonces no debo tener compañerismo con mis padres que no son creyentes, ni con amigos de la universidad. No. El creyente debe amar la creación de Dios y las personas que pueblan este mundo, sean cristianos o no. Cristo vino al mundo, ¿cierto? Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. Pero si Dios amó al mundo, ¿por qué yo no puedo amar al mundo? ¿A qué mundo está amando Dios? ¿O a qué mundo amó Dios? ¿A la forma de pensamiento del mundo? Eso no lo ama Dios, lo condena. Ama a las personas, quiere el bien de las personas. En ese sentido es. Pero la Biblia nos advierte del amor al mundo en el sentido de la forma de pensar. Eso se llama entonces la mundanalidad. Es el sistema o modo de vida que se opone al modo de vida que Dios quiere que llevemos. Al modo de vida y al pensamiento que Dios quiere que tengamos. Alguien definió la mundanalidad de la siguiente manera. Dijo que la mundanalidad es el sistema organizado de civilización que es activamente hostil a Dios y que se encuentra alienado de Dios. ¿Okay? Que se encuentra alienado o separado de Dios. Es la organización o el sistema organizado de la civilización que es activamente hostil y que se encuentra alienado de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 es el mandato de las Escrituras a no ser mundanos. Los cristianos debemos luchar con la mundanalidad. Aunque usted es cristiano, aunque usted ya es creyente, usted deposita toda su confianza en Cristo para justificación de sus pecados, usted debe luchar diariamente con la mundanalidad. Todos debemos luchar con la mundanalidad. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, es el texto base o clave para entender la mundanalidad. Dice, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora él va a definir o va a clarificar a qué tipo de amor al mundo se está refiriendo. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué es el mundo? ¿Qué es la mundanalidad? Es amar, es desear, ser, tener, procurar lo mismo que procura, desea y quiere ser el mundo. ¿Qué quiere hacer el mundo? Vivir para sí mismo en hostilidad a Dios. Eso es lo que nosotros hoy conocemos como la secularidad. ¿Has escuchado ese término? ¿Sí? Secular, seculum, ¿ok? Del latín seculum. Secular tiene que ver con un mundo sin Dios. Eso es secular. Entonces, cuando nosotros hablamos de mundanalidad, o cuando alguien dice, no, yo no soy mundano, pero voy para mi trabajo secular.
No se da cuenta, pero está pensando como un mundano. Porque para el mundano el trabajo no tiene nada que ver con la religión. Nota. El estudio no tiene que ver nada con la religión. La religión los domingos, mi vida privada, mis finanzas, mi tiempo, mi tiempo de recreación, de ocio, es otra cosa. No me metas a Dios ahí. Así piensa el mundo. Yo respeto el domingo, yo respeto, pero ese es el dualismo que hay, ¿verdad? Esa cosa, esa dicotomía en nuestras mentes, debemos luchar con eso. Debemos luchar contra la mundanalidad. Lo que dice el pastor Sugel Michelén es muy importante y lo voy a decir. Se tiene que decir y lo voy a decir. Sugel Michelén dice, el hombre mundano es aquel que busca su felicidad primariamente a través del uso de las cosas del mundo, independientemente de la voluntad de Dios. Muy importante. Creo que no lo definió mejor que eso. El mundano es aquel que busca su felicidad. Recuerda, ¿qué está diciendo Juan en primera de Juan capítulo 2? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo porque, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es el mundo? Deseos de nos está apuntando a nosotros mismos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ahí está el mundo. El mundo está en ti. Está dentro de nosotros. El enemigo está dentro de la fortaleza. Debemos luchar con eso. El mundano es aquel que busca su felicidad primariamente a través del uso de las cosas del mundo. Es usar cualquier cosa del mundo que me dé placer, me dé felicidad. Entonces, eso lo quiero porque el mundo me lo da y entonces yo estoy viviendo para mis propios deseos, mis propios deleites. Más adelante él dice, mientras puedan saciarse a sí mismos, así piensa el hombre mundano, mientras puedan saciarse a sí mismo y saciar a sus hijos, estos hombres se sienten satisfechos. Ellos no están detrás de aquellas cosas que trascienden esta vida presente. Su porción se limita a las cosas de este mundo y nada más. Están solamente pensando en ser los más felices y prósperos aquí. Ese es un mundano que usa cualquier cosa, usa cualquier instrumento del mundo que supuestamente le garantiza que va a ser feliz en el aquí y en el ahora. No me importa lo trascendente, lo que me importa es tener felicidad, tener prosperidad, tener paz interior aquí. Eso es lo que busca el mundano. Pero nosotros, como dije, debemos luchar con la mundanalidad. Hermanos, ¿cuál es la causa de que un cristiano pueda ser más mundano que otro? ¿Qué significa eso? ¿Significa que el cristiano que no es mundano es porque está todo el día en la iglesia? No. El cristiano que no es mundano o que es menos mundano no es porque siempre está aquí en la iglesia. ¿Cierto? Porque usted tiene que trabajar, usted tiene que estudiar. Lo aprendimos en la teología del trabajo. El cristiano menos mundano, lo vamos a ver, ¿cuál es la causa de que un cristiano sea menos mundano y otro que sea más mundano que otro? Bueno, hermanos, todo depende de su crecimiento espiritual. Esa es la causa de la mundanalidad. Usted puede ser más mundano hoy que ayer, o puede ser menos mundano hoy que mañana. No, me enredé. Puede ser menos mundano que ayer o más mundano que mañana. Todo depende de su crecimiento en la gracia. 1 Corintios 3, del 1 al 3. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Vamos a hablar en este momento para finalizar nuestra clase, una clase. Ya hemos definido lo que es la mundanalidad y el llamado de Dios a luchar con una mente mundana. Pero ahora vamos a ver cuál es la causa de tener una mente mundana. Luego vamos a ver los síntomas
de tener una mente mundana. Y por último, vamos a ver cuál es el antídoto bíblico para que usted se le inyecte todos los días contra una mente mundana. Como decía alguien, mundiano. No, no es mundiano, mundano. Primera de Corintios 3, del 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Ese término allí también todavía son mundanos, piensan como el mundo. Cuando se habla aquí de carnales, no está diciendo que se han dedicado al pecado como tal, sino que tienen una mente muy pobre y están pensando más como el mundo que como Dios quiere que piensen, porque aún sois carnales. ¿Cómo se ve eso? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué te diferencia si andas en pleitos, en contiendas, en celos, en disensiones? ¿Qué te diferencia del hombre que no tiene a Cristo? Andas como un hombre normal, natural, sin Cristo. Pero eso se debe a que son infantes espirituales, inmaduros en la fe. Esa es la razón por la que siempre, hermanos, llamamos a la iglesia a dedicarse a madurar en la fe. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros buscar conocer cada vez más del Señor. No te estoy diciendo que vas a alcanzar la perfección del entendimiento bíblico en este mundo. No. Pero sí estoy diciendo que cada día es un día de una nueva oportunidad que Dios te da para crecer en comprender la fe, comprender la gracia de Dios. Cuando usted le manda deseos de felicitación por un cumpleaños a un hermano, el mejor deseo no es el que usted le diga que el Señor conceda los deseos de tu corazón. ¿Ah? Porque usted no sabe qué está diciendo en el corazón esa persona, ¿verdad? Puede ser para su mal. Que el Señor te haga crecer este nuevo año en gracia. Desea eso y ora por eso, por supuesto. Que la persona también tenga ese entendimiento, ya va. ¿Cuál es mi propósito para ahorita? Ya vamos para enero, hermano. Sí, vamos para enero y vamos a resetear siempre nuestra vida, ¿verdad? Todos los eneros decimos, este año voy a rebajar. Bueno, ¿cuál sería el deseo que deberíamos tener cada año que el Señor nos conceda? Porque es un privilegio estar vivo. Cada año que el Señor nos conceda. Señor, que este año yo pueda mirar en retrospectiva, al final de este año, que yo pueda mirar retrospectiva, gracias Señor, he crecido un poco más. He madurado en la fe. Los niños cuando están creciendo no se dan cuenta de su crecimiento, los otros lo notan. Pero hay un momento donde los niños sí se dan cuenta de su crecimiento. Eso es lo que nosotros anhelamos y deseamos, que los creyentes de esta iglesia local puedan verse unos años atrás y decir, gracias Señor, tú me has permitido madurar en la fe. No soy el más maduro, la más madura del mundo, de todos los cristianos, pero por lo menos he madurado un poco en la fe, he aprendido más y ha callado más mi alma, he pastoreado más mi alma también. Efesios capítulo 4, versículo 14, estamos hablando de la causa de la mundanalidad. ¿Por qué un cristiano puede ser más mundano que otro? Capítulo 4, versículo 14, Efesios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eres más propenso a pensar, a actuar, a decir, a hablar como un mundano cuando eres como un niño espiritual, cuando tienes bajo conocimiento, poco conocimiento en las Escrituras.
Y el punto no es solamente tener conocimiento, porque si usted lo para una cabala y usted dice, no, es que yo soy cristiano, seguramente le va a decir, dígame Juan 3:16, a ver. El hombre se lo sabe, pero eso no quiere decir, ¿verdad? No quiere, hasta los malandros se saben los versículos bíblicos. Dios me ampare, dice. Pero ellos saben. El punto es qué tanto eso te ha cambiado a ti, te ha transformado. Los fariseos sabían mucho, pero tergiversaron todo eso. El punto no es solamente saber, sino vivir según el entendimiento que el Señor nos da en su palabra. Entonces, número 1, ¿cuál es la causa de la mundanalidad? ¿Por qué podemos decir que, bueno, vamos a luchar con la mundanalidad siempre, hermanos, siempre? Porque estamos en un proceso de madurez espiritual. Ay, yo soy maduro en la fe. Bueno, al final, ni siquiera el apóstol Pablo dijo, ya lo he alcanzado todo. Pablo dijo, no es que lo haya alcanzado todo, pero prosigo. Y ya estaba llegando al final de sus días. Humildad, hermano. No se cree usted mejor que otro, no se cree usted, es que yo tengo tantos años en la iglesia, es que yo asisto a la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, entonces tengo un grado intelectual superior al resto de los cristianos del mundo. No, no es eso, hermanos. Que tanto lo que tú conoces realmente te está afectando para bien, para conformar el carácter de Cristo en tu vida, para renovar esa mente. Hemos hablado entonces de la causa de la mundanalidad. Número 2. Hablemos de los síntomas de la mundanalidad. Síntomas de la mundanalidad. Ahora vamos a diagnosticarnos todos. ¿Sí? Número 1. En la forma de pensar. En la forma de pensar. 1 Corintios 3, del 18 al 19. 1 Corintios 3, del 18 al 19. La forma del pensar del mundano. Nadie os engaña a sí mismo. 1 Corintios 3, 18. Nadie os engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, es decir, los enreda, los atrapa allí en su propia astucia, no contaban con su astucia. Hermanos, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que no asumamos la forma de pensar del mundo. Por ejemplo, estamos en una consejería y el hermano o la hermana le dice a la otra hermana, pero saca ese hombre, eso no sirve. ¿Ah? Así debería hablar una cristiana piadosa. No. ¿Por qué? Porque así actúa el mundo. Ya eso no te sirve, sácalo. Ya tú, valórate a ti misma, chica. Ámate a ti misma. Así piensa el mundano. Pero ¿qué dicen las escrituras? Ya va. ¿Cómo tú estás actuando como esposa? ¿Cómo tú estás actuando como esposo? Sí, él tiene muchas debilidades y deficiencias, pero tú no eres mejor que él. Vamos a trabajar primeramente con tu problema. ¿En qué estás fallando tú en este matrimonio? Hay que cambiar nuestra forma de abordar las situaciones, de pensar totalmente. Isaías 5, versículo 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de aquellos a los que lo malo le dicen bueno y lo bueno le dicen malo. Y entonces, hoy en día existen cristianos, existen iglesias como cuerpos locales, iglesias que ahora son iglesias inclusivas. Y ahora le dan la oportunidad, ¿verdad? Porque ellos quieren ser pluralistas, quieren abrir la puerta, no quieren ser catalogados como retrógrados. Son mundanos. Han asumido
el pensamiento del mundo. Entonces, este tipo de iglesia hoy es así, mañana va a cambiar porque la forma de pensamiento del mundo cambia. Estábamos en el tiempo de la Edad Media, ¿recuerdan? No recuerdan porque no estábamos ahí. Pero dicen los libros, ¿no? La Edad Media, todo tenía que ver con un pensamiento teocéntrico, ¿sí? Dios era el centro de todo. Pero luego llega la modernidad y la ilustración y ahora ya, todo tiene que ser comprobado, ¿sí? Entonces, quitan todo lo que es espiritual, ahora todo es solamente material, existencial, ¿verdad? Y experimental. Ok, entonces ahora la iglesia tenía que luchar contra eso, ¿sí? Pero ahora el mundo ha cambiado. Ahora ya la modernidad pasó a la posmodernidad. ¿Y qué es la posmodernidad? Ahora todo argumento es válido. Todo es relativo, no hay verdad absoluta. Miren cómo el mundo va cambiando su forma de pensar. Y entonces las iglesias ahora también quieren cambiar su forma de hacer las cosas porque quieren ser relevantes en el mundo. Entonces, en vez de seguir al Señor, siguen la corriente de este mundo. Forma de pensar. Debemos renovar nuestra forma de pensar. No debemos pensar como el mundo pensaría. Y en segundo lugar, nuestro modo de sentir. ¿Sí? Estamos hablando de lo diagnóstico. ¿Sí? ¿Cómo estás pensando? Número 1. ¿Cómo estás sintiendo? ¿Qué emociones tienes? Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza, miren, una emoción, porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristeza, hay dos tipos de emociones. Se puede decir la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. La tristeza según Dios hay una consecuencia que es el verdadero arrepentimiento. Y eso trae bendición de Dios. Pero la tristeza según el mundo no trae verdadero arrepentimiento, por lo tanto trae consecuencia, trae maldición, trae muerte. Por ejemplo, una persona que ha fallado, ¿verdad? En la cárcel, ¿verdad? Usted se entrevista y o dicen que no hicieron eso, de lo que se les acusa, o simplemente, bueno, estoy arrepentido, sí, estoy arrepentido porque perdí mi familia, perdí mi casa, perdí esto. Están pensando en ello. Eso no es una tristeza según Dios. Ellos no están tristes, compungidos de corazón porque han ofendido a Cristo en sus acciones. No. Su sentimiento está porque han perdido sus privilegios. Son unos egoístas, son unos egocéntricos. Entonces, el sentir, ¿cómo estás sintiendo tú? ¿Qué emociones estás teniendo? ¿Por qué te alegras, por ejemplo? ¿Qué te da alegría a ti? Es lo mismo que le da alegría al mundano. Entonces, mosca. ¿Qué es lo que entristece al mundano? No tengo plata, ¿cierto? No tengo la casa decorada de Navidad. Entonces, no, mi vida ya no vale nada, no vale la pena. ¿Ah? Porque no era como antes, que antes tenía hasta para el tumbarrancho, tenía yo. Pero ahora con esto no tengo liquidez. El mundo se entristece por eso. ¿El cristiano se debe entristecer por eso? ¿Cómo estás pasando todo este tiempo? ¿Estás tranquilo, en paz, feliz, bienaventurado, bienaventurada, con gozo en el Señor? ¿O también te está afectando que los bolsillos no estén tan como en otros años o en otro tiempo o como tú quisieras en este momento? Pensar, la forma como estás pensando te va a determinar si estás, si estás en una mentalidad mundana o no. Tu forma de sentir puede decirte qué tan mundano estás o no. Y en último lugar, por supuesto, tu forma de actuar o responder a las circunstancias. Tu forma de actuar o responder ante las circunstancias. Gálatas capítulo 5.
¿Qué tan mundano estamos? Bueno, vamos a ver. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis ¿qué? ¿Qué es lo deseo de la carne? Primera de Juan, mundanalidad. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, mundanalidad, hermanos, que son adulterio. Y el Señor dijo que el adulterio no es simplemente hacer el acto, sino ya pensarlo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Cualquiera puede decir, estoy bien, no soy idólatra, no soy adúltero, no soy inmundo, no tengo lasciva, no soy lascivo, no soy idólatra, hechicero, no menos. Pero en la misma categoría está enemistades. Es que no le hablo. No le hablo. Entonces no le hablo a mi esposo. No le hablo a mi esposa. Así responde un cristiano. Así responde el mundo, hermanos, ante cualquier situación. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu. Alguien que está andando en el Espíritu, ¿cuál es el fruto? ¿Cómo lo podemos detectar? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es templanza? Templado, que decimos aquí. Templanza. ¿Qué es la templanza? Dominio propio. No dejarse dominar por tus emociones. Todos los hombres y muchas hermanas que manejan, siempre es una tentación andar por ahí, ¿verdad que sí? Porque y cuando usted se baja del carro es porque viene para la iglesia. Pero le ha sacado, bueno, o por lo menos lo ha pensado. Así no debe responder el creyente. No debe responder así. Entonces, pensar, sentir y actuar. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Imagínense una casa de unos que se llaman creyentes, pero se escuchan los gritos desenfrenados de la casa de los vecinos. Esta gente se está matando. Y luego salen para la iglesia. Y toda malicia. Vamos a hablar para terminar del antídoto contra la mundanalidad. Antídoto contra la mundanalidad. Para que se inyecte ese antídoto todos los días, hermanos. Esto es un trabajo de todos los días. Todos los días. El objetivo es amar al Señor. Recuerden que la mundanalidad es amarse a uno mismo, los deseos, satisfacer los deseos de la carne, satisfacer los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esa es la mundanalidad. Por lo tanto, debemos redirigir nuestros afectos ya no a nosotros, sino al Señor. Al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hay que esforzarse. Hay que trabajar para amar cada vez más y mejor al Señor. Ese es el principal mandamiento. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que dijimos que la causa de la mundanalidad o que seamos más mundanos que otros es por nuestra falta de
crecimiento espiritual. Por lo tanto, en 2 de Pedro 3:18, Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, mi objetivo es amar al Señor. ¿Cómo lo amo? Creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento de Él. Mientras más lo conozco, más me desprendo de estas cosas que me atraen y más me atrae la gloria de Cristo. Pero ¿cómo hago eso en la práctica, pastor? Porque yo sé eso, pero dígame así los pasos. Dígame los 3 pasos, o sea, más rapidito, pues, 3 pasos. No. Llévese Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1. Ay, yo me lo sé de memoria. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no agarró los consejos, la forma de pensar de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No ha estado en los lugares o frecuentar los lugares donde el mundano va. Ay, no puedo ir entonces al mercado porque el mundano va. ¿Tú sabes qué? Me acabo de recordar. Yo tenía unos amigos que para burlarse, amigos cristianos, que para burlarse decían, no, pero entonces ya no hay que comprar harina pan, porque los mundanos compran harina pan. Entonces no puedo comprar harina pan porque eso es mundano entonces. Eso es para decir que se podía usar el rock, el reggae y todas esas cosas cristianas. Entonces, a forma de burlar, escarneciendo, por supuesto, es una persona que no está poniendo su mente en funcionamiento. Cuando dice silla escarnecedora no es practicar, significa practicar las mismas cosas que practican los mundanos. Versículo 2, cosa pecaminosa, por supuesto. Sino que, este es el antídoto, hermanos, en la ley de Jehová está su delicia. No en el deporte, no en la farándula, no en el trabajo, en los hijos. Ahí no está la delicia. Sí, yo disfruto las bendiciones que el Señor me da. Tengo un hijo, disfruto del hijo, pero eso no me da plenitud en la vida. Hay personas que dicen, yo vivo por los hijos. Bueno, ya sabes que tiene una mentalidad mundana. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, donde tu mente está constantemente, periódicamente, regularmente recordando las verdades espirituales. Será como árbol plantado, este es el producto, como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Para luchar contra la mundanalidad necesitamos pasar tiempo de deleite en las Escrituras, de deleite en la presencia de Dios. ¿Desde hace cuánto no tienes deleite en estar en un devocional con el Señor? O el día te arropa, te arrolla el día. No, es que no tengo tiempo. Dios te dio el tiempo, no te olvides. Dios te dio el tiempo. Es para Él. Entonces sí puedes. Solamente que buscamos colocar, alguien dijo, lo que es importante para mí lo coloco en la agenda. Es así. Lo que es importante se coloca en la agenda, porque quiero disfrutar de ello. Entonces, tu alarma, ¿verdad? 5 minutos antes de irme al trabajo, por supuesto, no tienes tiempo de hacer un devocional. Y cuando llego, no, ya estoy cansado. No tienes tiempo, estás cansado, agotado, te entiendo. Pero ¿dónde hay un momento donde hay un deleite verdadero en la presencia de Dios? ¿Desde cuándo? No, yo leo la Biblia todos los días. Presencia de Dios. Donde tú realmente te estás deleitando, conociendo, meditando, orando, dedicado al Señor.
No necesito 4 horas para eso. Necesito un buen tiempo para eso. Entonces, hermanos, como dice Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, cuando das más prioridad a asuntos de satisfacción personal en detrimento de satisfacción espiritual, no vas a salir del atolladero de ser un cristiano mundano. No vas a salir de eso. No te vas a deleitar en el Señor. En conclusión, no es necesario ponerle rótulos cristianos a tus gustos mundanos. Sigue siendo mundano. Necesitas cambiar tus gustos. Necesitas cambiar tu forma de ver la vida. Necesitas cambiar eso. Solamente las Escrituras te van a ayudar a eso. El Señor quiere tu corazón. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Primera de Juan 2, 17. Luego que habla del mundo, ¿verdad? Él termina diciendo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos luchamos con la mundanalidad. Nadie puede decir, no, ya yo soy menos mundano. Todos los días, una batalla, hermanos. Todos los días. Una vez, recuerdo, para terminar, una vez estaba yo trabajando en la escuela y un profesor me dice, oye, en la final del mundo, en la Copa del Mundo, eso fue espectacular, eso fue en 2014, creo. La final de la Copa del Mundo, lo mejor, ¿qué tal? Y entonces yo, bien reformadito en ese momento, el día domingo es sagrado y eso no... Y si no vas a ver una final de la Copa del Mundo un domingo, no, estás muy religioso, me dijo. No era cristiano, por supuesto. Él. Y yo decía, no. O sea, mi mente debe estar en las cosas del Señor. Bueno, llegó, ¿recuerdan el domingo la final de Argentina y Francia? La lucha, hermano. No nos creamos tan fuertes. Debemos luchar porque hay cosas que están allí en el corazón y que debemos seguir controlando para la gloria de Dios. ¿Qué tanto aprobado fui o no fui? Solamente el Señor lo sabe. Pero es una lucha. Hay cosas que nos atraen del mundo, pero mientras más estemos en las cosas del Señor, cuando tú dedicas, bueno, este tiempo es para el estudio bíblico, pero prefiero dedicarlo a otra cosa. ¿Cómo vas a crecer en la gracia? No, este tiempo es para la oración de los miércoles. Pero hay un jueguito que quiero ver. Sopesa eso, las prioridades, hermanos, las prioridades en nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Que nos ayudes a conformar nuestra mentalidad, nuestra forma de ver el mundo, como tú quieres que lo veamos, Señor. Y que no seamos cristianos mundanos, que no seamos una iglesia mundana que se conforma a la corriente de este mundo para agradar a este mundo, Señor. No, que busquemos agradarte a ti, permanecer fieles delante de ti, ser aprobados por ti, Señor. Ayúdanos entonces, cada día, un poquito más, deleitarnos en ti, aprender a deleitarnos en tu presencia, Señor. Y que las cosas de este mundo pierdan brillo y valor ante tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.